Aló, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Tardes. Bueno, vamos a compartir este tema, que es el tema número 22, siguiendo con lo que son los hongos o las micosis. Vamos a ingresar a lo que son las micosis sistémicas o profundas. Aquí vamos a ver 3 hongos que son frecuentes en nuestro medio, que es el Paracoccidioides, el Coccidioides y el histoplasma, que produce la enfermedad de histoplasmosis. Característica de esta micosis sistémica profundas. Generalmente estos hongos cuando ingresan al hombre lo hacen por vías respiratorias, o sea, por inhalación de las esporas que se hayan distribuidas en el suelo, en el polvo y en la tierra. Y porque muchas veces por los climas climáticos, por ejemplo, cuando hay mucho viento, nosotros inhalamos y de esta manera puede llegar a ser su primer contacto similar al que hace la enfermedad, la tuberculosis, que es la prima infección. Todo esto para que se desarrolle este proceso infeccioso, consideramos también factores que son importantes del huésped. En este caso vendría a ser el estado inmunológico, ¿no? Y también el inóculo, en este caso de las esporas del hongo. Entonces, de esa manera pueden llegar al pulmón y también originar, buenas tardes, y originar y diseminarse, hacer una infección diseminada, ya sea por vía linfática o por vía hematógena. Aquí la diapositiva, estamos viendo la vía de ingreso, que es esto que vemos acá, estos redonditos son las esporas de estos hongos. Entonces ingresan por inhalación, ¿no? Hacen su primer contacto con el pulmón, que llamamos la primera infección, y aquí va a jugar todo el estado inmunológico del paciente para ver si se quedan aquí o son destruidos, ¿ya? Entonces, ¿qué característica tienen estos hongos, digamos, en su forma saprófita? O sea, se está refiriendo a la vida libre que llevan en la naturaleza, en la tierra, en el polvo, todo esto. Si hablamos del Paracoccidioides, o sea, la especie más frecuente es la brasilense. ¿Qué forma tiene? Si vemos acá, estamos viendo esporita. Esta son la forma de espora. Aquí vemos los micelios y acá vemos todo lo que es hifas y también las microconidias. Entonces, esta es la característica saprófita que presenta el Paracoccidioides. ¿Qué es lo que inhala el paciente? En este caso, inhala las esporas. Donde se hayan distribuidas en todo lo que es naturaleza, suelo, polvo, tierra, y sobre todo le gusta bastante las plantaciones cerca de las plantaciones de café, de algodón, de tabaco, de caña, ahí están presentes en ese tipo de terreno. Histoplasma capsulato, que es otro hongo. Su forma saprófita son las macroconidias que estamos viendo acá, y las microconidias, que son estas más pequeñas. ¿Dónde se hayan distribuido esto? ¿O en qué parte? En cuevas, en casas abandonadas, en guanos, o sea, la materia fecal de los murciélagos que generalmente se encuentran en las cuevas, ¿no es? Y tenemos la otra especie, que es el Coccidioides immitis, o coccidioide, sobre todo se encuentra en zonas de desierto. Se caracteriza por tener artroconidia, que estamos viendo aquí, que tienen forma rectangular. Entonces sería la presentación de estos 3 hongos en su vida saprófita. ¿Cuál es la forma infectante? O sea, la forma para que produce ya la enfermedad. En caso de Paracoccidioides, vamos a ver aquí levaduras que llamamos nosotros multigemantes, porque tienen gemación acá, si miramos, estas son gemaciones,
que le dan un aspecto de timón, timón decimos de barco, timón, o también orejas de Mickey, decimos nosotros. En el caso de histoplasma, estamos viendo acá las levaduritas estas que están acá, que es la forma también, las levaduras que se ven acá. Y en el caso de coccidioides, vamos a ver estas esférulas, esta y esta. Estas son las formas infectantes. Bueno, esa sería la forma de infección. ¿Qué sucede con las formas clínicas? Los tres hongos nos pueden producir, dijimos, problemas a nivel de pulmón. Estas formas clínicas pueden ser asintomáticas o pueden ser sintomáticas. ¿Cómo se iniciaría? Iniciaríamos con un resfriado común, donde va a haber cefalea, dolor de cabeza, tos, salida de líquido de la fosa nasal, que se conoce con el nombre de rinorrea. ¿Ya? El paciente va a estar febril, va a haber dolor, puede ver inclusive pleuritis, eliminar sangre en la expectoración, la hemoptisis y la falta de oxígeno, la disnea. Entonces, estos son síntomas que se pueden dar en los procesos pulmonares por los tres hongos. No hay especificidad y decir cómo va a ser la sintomatología en el caso de paracoccidioide, de coccidioide o de histoplasma, lo mismo. También estos hongos son capaces de producir infecciones a nivel de la piel, de la mucosa, por eso se llama. También pueden producir infecciones mucocutáneas. ¿Qué hace paracoccidioide? Generalmente tiene un tropismo por la parte de la boca y la parte de la fosa nasal, por eso se llama boca de tapiz. Se produce muy frecuente, originándolo este tipo de patología, esta micosis. Y en el caso de histoplasma, así vemos acá son vesículas, lesiones, ¿no? Rica son lesiones vesiculares, pustulosas que se ven acá. Y en el caso de la coccidioide, estamos viendo eritemas de tipo nodoso, decimos, o nodoso, que es la característica de las lesiones de este tipo de hongo. Bien. Ahora empecemos a ver la patología, que es la paracoccidioide micosis, o también se conoce con el nombre de blastomicosis sudamericana. Y habíamos indicado la característica que tiene forma de espora, o también forma de micelio, de hifas y de micelio. Entonces presenta las conidias. Entonces, esta característica del hongo, de esta forma morfológica, diríamos, la del micelio es una forma también infectante a una temperatura ambiente, que estamos hablando de 23 a 28 grados. En esta forma vamos a ver siempre al hongo en forma de hifa, como vemos acá. Estas pueden ser delgadas, elongadas, así, o también, como aquí está la forma, en forma enredada. Entonces, una morfología que hay que considerar cuando hacemos el examen directo o cuando hacemos la coloración. La segunda forma es que se presenta en forma eso decimos de oreja de Mickey o también de timón de rueda. Esta es una forma también que puede adoptar este hongo. En cuanto a la epidemiología de paracoccidioide, podemos hacer una característica, es la paracoccidioide idina, que es un antígeno que se puede utilizar sobre todo para saber la epidemiología de este hongo en una zona endémica, si queremos. Se habla de un reporte de un 50% de la cantidad de pacientes que han estado en contacto. La forma de adquirirla es por inhalación, dijimos, exógena que viene de afuera,
no se contagia interpersonal. Las vías de infección es lo que estamos viendo ahora, lo que es la cutánea y las inhalatorias. Es muy raro en niños y adolescentes, más en adultos, sobre todo considerando el trabajo de las personas que manipulan la tierra. El huésped es el hombre enfermo y esto también los armadillos, que son los animalitos selváticos, que son también reservorios. Si vemos acá, se puede manifestar la enfermedad después de 30 años de abandonar las zonas endémicas. O sea, son enfermedades tipo crónico, ¿no es? Puede haber latencia a nivel de los ganglios linfáticos y no se tiene un registro de brote epidemiológico. Difícil reportar datos de su hábitat, es decir, o sea, de que hay, se podría decir que es una micosis de muy difícil diagnóstico, ¿ya? Hay que tener los medios adecuados y también el apoyo microbiológico tiene que ser con tecnología como ser un PCR, así para poder ayudar. ¿En qué consiste la clínica? La clínica. Algo que llama la atención en la parte clínica es que nosotros vamos a ver lesiones, o sea, lesiones en tejido blando que van a ser de tipo granuloma, ¿no? Considerando los pacientes que trabajan con la tierra, o también lo que nos tiene que llamar la atención son los granulomas que se pueden formar tanto en vías respiratorias como en la piel, y también en el tracto gastrointestinal por la inhalación. También se da una forma clínica que se llama la infanto-juvenil, que se puede dar en los niños, y vemos la diseminación acá, y vamos a ver que se forman verrugas, eritemas, que parecen unos forúnculos en la piel. Entonces, ¿qué sintomatología se puede dar en este caso? Fiebre, pérdida de peso, astenia, o sea, por la pérdida de peso y la falta de apetito, adenopatías, puede haber a nivel cervical, axilar, inguinal, las cadenas prevertebrales y peritoneales. Vamos a ver lesiones a nivel de piel y tejido, como ser nódulos, la forunculosis, que es la toma solo de la piel, ¿verdad? Y úlceras. A nivel de órgano, puede comprometer el hígado o produciendo una hepatomegalia, un agrandamiento. La ascitis es muy frecuente en este tipo de pacientes. Y esto se puede dar que la enfermedad ya esté cursando fuera de lo que es lo que llamamos nosotros los reservorios. Entonces aquí esta es la característica en este tipo de pacientes. Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial aquí. ¿Hay que hacer un diagnóstico diferencial? Sí, hay que hacerlo. Si el paciente está cursando en una forma aguda, con cualquier tipo de neumonía o bronconeumonía, tenemos la obligación de hacer un diagnóstico diferencial. En la subaguda juvenil, sobre todo en el linfoma y la tuberculosis diseminada, hay que también hacer un diagnóstico diferencial porque puede tratarse de las enfermedades. Y por último, la diseminada crónica, que también tiene que explicarle si el paciente ha tenido la tuberculosis, decirle también, si ver también la relación que hay entre una leishmania cutánea y mucosa, histoplasma o carcinoma de piel y mucosa. O sea que hay que hacer una diferenciación de la diseminación. Por eso se dice que cuando un paciente está haciendo un proceso infeccioso, una neumonía de tipo crónica, tenemos la obligación de hacer un diagnóstico diferencial con todos los microorganismos que producen enfermedades respiratorias crónicas. Y los hongos, sobre todo los sistémicos, son uno de los principales sospechosos
de estar en este tipo de neumonía. Entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial por esa razón. Ya. El diagnóstico de laboratorio es mejores son los métodos directos. Los métodos directos son los que permiten demostrar a estas levaduras. Aquí puede venir cualquier muestra biológica de las cuales se sitúe o se diga que se va a determinar ese tipo de, ¿cómo se llama? Ese tipo de muestra, digamos. Por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, un esputo, una bronquial. Tenemos un lavado broncoalveolar. Tenemos un raspado, puede ser piel, tejido blando. Tenemos biopsia de tejido. Drenación de pus a nivel ganglionar. Y los líquidos del sistema nervioso central, que son los meningitis. Y yo pienso que aquí, por ejemplo, en este caso, habría que haberlo hablado al médico, microbiólogo, digamos, que son los que hay que ver, digamos, sobre todo la metodología. La metodología es importante acá, porque nosotros tenemos que ver si desarrolló, y eso lo hacemos en un medio que es el saburón. Tenemos que hacer el examen microscopio de cualquier muestra biológica que nos estén dando. O sea, eso hay que tener en cuenta y, bueno, es lo más, se puede decir, lo más importante el poder verlo dentro del agua. Eso es lo más sensible y lo más específico. El tratamiento. El tratamiento son los itraconazol, la anfotericina, asociado a la sulfa. En el fluconazol las recidivas son más limitadas. Pero acá lo que nos llama la atención es que es un hongo que nos produce infecciones de tipo crónica. Eso hay que considerarlo. Generalmente son tratamientos bastante largos. Pregunta hasta aquí, chicos. Okay, ya voy. Veamos ahora el coccidioide. Veamos un poquito acerca de lo que es etamicosis. Carmen, te iba a entrar una muestra que era un lavado. Sí. ¿Ya te lo dieron? Sí, ya. Decirle a Víctor, lo assembramos, lo dejas. Víctor, ya se fueron ya. Lo dejas aquí en el mesón un rato para ver mañana quién viene para que lo meta al equipo. ¿Qué vamos a hacer con el equipo? ¿Ya? No, sembrarlo. Pero lo dejas acá encima de un papelito. ¿Ya? Gracias. Bueno, entonces, este coccidioide produce también las neumonías, que son micosis muy importantes, que también se pueden nombrar en otras literaturas, en libros, van a ver que se llama la fiebre de San Joaquín, porque se aisló de un paciente de este lugar, o también se llama fiebre del Valle. Este tipo de lesiones se caracterizan porque son granulomatosas, se forman granulomas, que posteriormente de esos granulomas salen los hongos para la diseminación, que pueden ir ya sea a un tejido óseo y la piel a nivel del sistema nervioso central, y producir como, por ejemplo, van a producir acá lesiones granulomatosas. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo que la principal característica de este coccidioide es conllevar al organismo a formar lesiones granulomatosas. ¿Cuál sería el ciclo de vida que hace el coccidioide? Si vemos acá, hayamos indicado que todas las esporas
proveniente, dijimos, del suelo, de la tierra, del polvo, van a ingresar al organismo por inhalación. Primer lugar, primero que llegan es al pulmón. El organismo de nosotros le da un factor muy importante, en este caso al hongo, que es la temperatura, que le permite que el hongo empiece a dejar la forma espora para empezar a desarrollarse, a multiplicarse. En este caso, por ejemplo, de la levadura se pasan a esferas. Y cuando las esferas crecen, aumentan de tamaño, se revientan, se puede decir, y liberan endosporas. Estas endosporas se pueden esparcir, distribuir, si querramos decir, dentro de los pulmones o llegar a diseminarse por vía linfática o vía hematógena a cualquier órgano y convertirse nuevamente en férula nueva, que es la que está en el, parasitando, se podría decir, el órgano. Entonces, eso sería el ciclo de vida. ¿Cuál sería la clínica que nos haría sospechar de esta micosis? Tenemos que ver cuando el hongo está en el pulmón, van a haber síntomas pulmonares. Y cuando está fuera del pulmón, dependiendo qué órgano va afectado, va a ser la sintomatología. Entonces aquí viendo primero lo que es el pulmón, hablamos, 60% son asintomáticos, es bastante. 60% es un número alto de pacientes asintomáticos. Y el 40% es el que evoluciona a un cuadro respiratorio bajo, el sistema respiratorio bajo, que en este caso es el pulmón o las neumonías. Este tipo de neumonía, febril, tos, expectoración purulenta, el paciente por el simple hecho de expectorar, de hacer fuerza, ya tiene un dolor a nivel del tórax. El paciente se siente fatigado, le falta el oxígeno. Entonces, estos son los síntomas específicos cuando ataca al pulmón. Pero, ¿qué pasa si en este caso las esporas son diseminadas a cualquier órgano? O sea, va a depender de qué órgano está parasitando el hongo para poder sacar un síntoma. Pero algo que no, como una generalidad podemos decir, el tema multiforme. O sea, ya esto es se podría decir una subespecialidad para que el clínico lo vea. Eritema nudoso. Salud, pero después te hablo, estoy pasando clase. Ya voy a ir en la noche por tu casa, ¿ya? Estoy dando clase. Ya, es que estoy dando clase. Después te hablo, estoy dando clase. Ya, aquí por ejemplo, vamos a ver que aquí tenemos los síntomas cuando este hongo está fuera del pulmón. Aquí vamos a ver cuando ya está en piel y tejido blando. ¿Qué es lo que hemos visto? Un eritema que va a tener múltiples formas. Va a haber un eritema tipo nudoso que llamamos. Como esto es una diseminación en las articulaciones, puede producir artralgia, mialgia, entra al hueso, osteomielitis, va al sistema nervioso central, meningitis. Entonces son se podría decir, las patologías más frecuentes que se pueden dar, o complicaciones, si queremos llamarlas, cuando ya hay una diseminación. ¿Cómo yo lo diagnostico a esta micosis? Lo puedo diagnosticar por métodos directos, que son los cultivos y el examen directo con hidróxido de potasio. Cualquier muestra en la cual esté involucrado este hongo, si es una neumonía, pues voy a tomar el esputo, un lavado broncoalveolar. Si es la piel, voy a agarrar las lesiones
No si es sistema nervioso central líquido cefalorraquídeo, bien. Lo primero que tengo que hacer es un examen directo con hidróxido de potasio al 20% y a observación al microscopio. ¿Qué vamos a ver? Dijimos las eférulas. Aquí están las eférulas típicas en esta micosis, ¿no? Y aquí tenemos el cultivo, que es una colonia de tipo grisácea, que tiene un aspecto de un algodón, si lo vemos acá. Entonces, estos métodos son fáciles de ejecutarlo, serían los métodos directos. Podemos hacer la reacción en cadena polimerasa, podemos hacer también. Bien, ¿cómo voy a hacer el tratamiento? ¿Qué antifúngico puedo utilizar? Tengo aquí anfotericina B, si vemos acá, anfotericina B, tengo ketoconazol y tengo itraconazol. Entonces, es importante siempre tratar de hacer un fungigrama para conocer realmente la verdadera actividad de estos antimicóticos, ¿no? Entonces, pero estos son los más recomendados. Luego pasamos a lo que es el histoplasma. La especie más frecuente es el caxulato. ¿Qué tenemos que saber de histoplasmosis? Aquí tenemos enfermedad infecciosa causada por inhalación. Dijimos que toda esta generalizada se inhalaba, ¿no? Es al inicio que entran las esporas. ¿De quién? Del histoplasma caxulato. ¿Cómo se conoce la enfermedad? Histoplasmosis. ¿Ya? Bien. Esta micosis sistémica puede ser de curso agudo o crónico. ¿Quién lo produce? El histoplasma caxulato. ¿Cuál es la forma clínica que se encuentra con mayor frecuencia, se puede decir? Vamos a ver qué es las neumonías. Las neumonías son las más frecuentes. Poquito acerca del hongo, que ya vimos su parte saprófita, ¿verdad? Presenta, como vemos acá, las macroconidias, que tiene un aspecto, si lo ven así, que se dice aspecto tuberculada. Estas macroconidias, aquí otra foto de la macro, cuando se ve en un microscopio electrónico. Entonces, a 30 grados, cuando yo lo miro o lo veo el cultivo, voy a ver una forma de moho, tiene. Puede ser blanco, puede ser marrón. Ahí hemos indicado que se encuentra distribuida en la naturaleza, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando está la temperatura corporal del hombre, que es 37 grados? Ahí vamos a ver levaduritas. Aquí están. Como se ven acá, las levaduras. Que se llaman estos los cuerpos ovales. Cuerpos ovales se llaman. Entonces esto es muy importante. Y en cuanto a la epidemiología, el riesgo es cuando nosotros visitamos áreas endémicas. Sabemos, al inicio dijimos que estos dones se encontraban en los excrementos de los murciélagos, en las casas abandonadas, en las cuevas, ¿no? Ahí están presentes, hay que considerar los lugares. ¿Y cuáles serían la sintomatología y signos y síntomas? Esta tablita se la he dejado acá justamente para ver qué pasa en una neumonía aguda, en una neumonía crónica o en una diseminación. Si vemos acá, por ejemplo, cuando hablamos de neumonía aguda, vemos todo lo que es síntoma, no tiene nada que envidiar a lo que es una neumonía por enterobacteria o por coco, si queremos llamar, o por pseudomonas. En la crónica sí hay la diferencia con los otros microorganismos, en que la crónica pues, está hablando de más de 3-4 semanas. Entonces ya el tiempo es el que se alarga, digamos, ¿no? Tampoco hay una sintomatología específica. Cuando hay una diseminación, por ejemplo, en el corazón, en las articulaciones, en los huesos,
en la alteración del rojo. Ya estamos hablando de diseminación. Acá ya va a haber un problema en lo que es la alimentación. El paciente empieza a perder el apetito, por lo tanto ya se nos complican ya otros factores como ser anemia, ¿no? Ya los problemas ulcerativos y otros síntomas que se pueden dar son a nivel ocular, uveitis, coroiditis, a nivel de la próstata, la prostatitis, úlceras en los genitales. Entonces, esto va de la sintomatología y signo va a depender exclusivamente de dónde se ha localizado el ojo. Estos serían lo más relevante. ¿Y en qué consistirían las complicaciones? ¿Cuáles serían las complicaciones de histoplasma? Podemos tener una complicación, sería una obstrucción a nivel de la tráquea o de los bronquios o del esófago. Puede haber una obstrucción porque puede haber un megaesófago. En el pericardio, la pericarditis agudas, los derrames de pleura, granulomas, fibrosis, broncolitiasis, problemas de esófago y a nivel respiratorio también vamos a tener este problema. Entonces serían las principales complicaciones. Ahora ustedes me dicen qué quieren que les explique para que no se entendió o algo más que quieren que yo les aclare de estos tres hongos, que son los que producen problemas por inhalación y que son considerados hongos sistémicos. Tienen algo en común, todos ingresan por vía inhalatoria y la forma de adquirir la enfermedad es pues a través de las esporas. El primer contacto es el pulmonar y de ahí pueden agarrar ya sea vía sanguínea o vía linfática y producir una diseminación. O sea, en sí podemos tener estas micosis en vías respiratorias y también, o decir, pulmonar, como también extrapulmonar, ¿no? Las preguntas. Buenas tardes, doctora. Disculpe una pregunta sobre la dosis de la amphotericina de la coccidiómicosis. ¿Cuál sería? ¿La anfotericina me dice? Sí. Ya, la anfotericina, en primer lugar, ya, ahora le voy a explicar. Todas estas micosis, como dije anteriormente, son micosis sistémicas. O sea, todo hongo sistémico, si ya estamos hablando, tenemos que buscar antifúngicos que sean de administración endovenosa. Y una de esas es la anfotericina B. Esto siempre que se administra es por infusión. En cuanto a la anfotericina, esto se prescribe, digamos, sobre todo en lo sistémico. Y el problema que tiene, o se podría decir un inconveniente de esta anfotericina es que son hepatotóxicas y hay que tener cuidado porque no nos olvidemos que son enfermedades crónicas, entonces el tratamiento es un poquito largo. Y actualmente, por ejemplo, también viene el fluconazol, que está en endovenoso. Entonces, algunos clínicos prefieren aplicar endovenoso. Pero lo ideal para esto sería hacer un fungigrama, o sea, para ver a qué son sensibles, digamos, y ver la respuesta. Eso sería lo que yo les puedo explicar, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Hola? Doctora, en su diagnóstico, más o menos se puede hacer Diagnóstico. en el esputo y aspirado bronquial o en sangre. Cualquiera, o sea, digamos, dependiendo el cuadro, digamos, si es extrapulmonar o si es pulmonar. Cuando es pulmonar, vamos a utilizar ya sea un lavado broncoalveolar, un minival, una secreción bronquial, cualquier muestra respiratoria por cualquier metodología, digamos, del pulmón. En el caso de que nosotros estemos sospechando, digamos, de una infección diseminada,
podemos usar la sangre, podemos utilizar el líquido articular, o sea, dependiendo de dónde está la patología o de dónde aparecen los síntomas. Si es el sistema nervioso central, líquido cefalorraquídeo, cualquiera sea la muestra, nosotros podemos hacerle un examen directo. Lo primero que deberíamos hacer un examen directo para ver la forma del hongo. Caso contrario, si en el examen directo no se ve nada, podemos utilizar el cultivo también, que es el medio de Saburó, o también se pueden hacer los métodos de antígeno, o también podemos, por ejemplo, una inmunofluorescencia directa, o podemos hacer una reacción en cadena polimerasa. Pero lo más barato y menos complejo sería un examen directo con hidróxido de potasio y su cultivo. Esos serían los diagnósticos, los laboratorios. Perfecto, doctora, gracias. Ya. Los primeros hongos no son contagiosos, ¿no, doctora? No, porque si nosotros pensamos, digamos, esos hongos entran al organismo por inhalación, o sea, no son hongos contagiosos. ¿Alguna pregunta más, chicos? Doctora, no escuché bien por qué, bueno, no entendí por qué a la histoplasmosis se le dice dimorfo. Decimos dimorfo porque pueden tener diferentes formas, morfología. Por ejemplo, pueden verse redonditos, pueden verse cuadraditos, así, o rectangulares. Por eso. Gracias. Ya. Doctora, pero casting sin laboratorio no puede identificarse, ¿no? Directamente. No, pues imposible que no pueda identificar, pues. Es como, digamos, para eso existe la gente capacitada, pues, por ejemplo, si usted me da un lavado, y yo agarro y le hago un examen directo del hongo, ¿cómo no voy a poder decir que es una esférula? ¿Cómo no voy a saber que es una espora? Todo eso tengo que saber. O sea, se identifican, ¿no? A no ser que si usted no ve nada, digamos, ni que el informe negativo, el examen directo, que el informe negativo, el cultivo, y usted siga sospechando de que la clínica es compatible con un hongo de esto, puede pedir una reacción en cadena polimerasa. Pero ahí hay que tener ojo, cuidado, ¿no? Es porque a mí me puede dar una reacción en cadena polimerasa positivo y a veces, muchas veces es la sensibilidad de los medios que utilizan también, la falta de conocimiento, digamos. Pero cuando está el hongo se ve nomás, no hay por dónde no verlo. Esa es la ventaja de los hongos, que en el examen directo sí se ve. Y crecen en los medios de cultivo. Y los hongos también, si ustedes se dan cuenta, tienen diferentes formas a lo que son las bacterias, ¿no? Son más fáciles de identificar, digamos. ¿Alguna otra pregunta? Hola, hola. Chicos, ¿están ahí? Sí, doctora. Todo Ya, bien. yo pensé que se cortó. Yo estoy en el hospital y a veces acá es un poco, el internet se va a veces. ¿No hay ni una pregunta? Todo claro, doctora. Todo bien, doctora. Bueno, pues entonces nos despedimos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Gracias, gracias doctora. por Buenas su tardes. asistencia. Hasta luego. Hasta luego, doctora.